Este tipo de eventos de tipo action se van a accionar cuando primamos en este caso el botón para ingresar al sistema y así validar si los datos que ingresamos por teclado son correctos. Entonces vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos acá arriba. Vamos primero que nada a crear la variable de tipo object para comparar pues los nodos los cuales pertenezcan a este tipo de evento. En este caso simplemente tenemos un nodo, entonces vamos a hacer la comparación. Hacemos la comparación pues teniendo en cuenta que posiblemente más adelante podamos agregar más nodos y más eventos de este tipo a dichos nodos. Por lo tanto vamos a iniciar haciendo un condicional, pero también podríamos hacerlo de manera independiente, o sea que no vamos a hacer ninguna validación sino ingresar o hacer la operación que necesitemos. Pero bueno, para tener una organización vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es validar si los campos de texto tienen algún tipo de información. La primera regla es que dichos campos de textos no estén vacíos, porque si están vacíos no tendría sentido o no tendría mucho sentido validar esa información. Entonces este va a ser nuestro primer filtro. Simplemente obtenemos el texto y validamos si está vacío accediendo al método isEmpty. Y aquí estamos validando si esto está vacío, pero para hacerlo un poco más óptimo simplemente vamos a colocar si esto es diferente de vacío para de esta manera poder ingresar al condicional. Entonces si es diferente de vacío simplemente se va a hacer la operación, si no se va a mostrar un mensaje en pantalla. El mensaje sería de tipo JOptionPane o JOptionPane. Entonces diría algo como error al iniciar sesión, datos de acceso incorrectos. Por el contrario, si los datos o los campos de texto tienen una información, se va a obtener dichos valores en variables de tipo string. Entonces creamos una variable llamada user y una variable llamada path y vamos a obtener pues el texto de esos campos respectivamente. Por ejemplo, la variable user le asigno testUser.getTest y la variable password le asigno pues lo que tiene el campo password. Una vez hecho esto, simplemente vamos a realizar el proceso de consulta a la base de datos para verificar si los datos que tenemos en el campo de texto, los datos que vamos a buscar, en realidad existen en la base de datos. Si existen, quiere decir que el inicio de sesión fue exitoso. De lo contrario, el inicio de sesión será un inicio de sesión fallido. Entonces, toda esta información la tenemos aquí en el paquete model. Aquí tenemos, por ejemplo, la clase ConnectionPool. Entonces esta clase se conecta a la base de datos persona. Esta base de datos va a estar disponible en el repositorio GitHub. Entonces esta clase ConnectionPool MySQL ya la hemos estado estudiando en videos anteriores cuando estuvimos estudiando cómo crear un pool de conexiones y aplicando el patrón de diseño Singleton. Entonces si no has visto este video te lo voy a recomendar. Por otra parte tenemos la clase UserDAO, que simplemente tiene un método, el cual es el método login. Es un método muy similar al que utilizamos en el login referente a Java Swing, que nosotros en anteriores videos estuvimos desarrollando un login pero para Java Swing. Entonces si no has visto este video también te lo voy a recomendar. Y bueno, siguiendo con nuestro tema, tenemos una función de tipo int a la cual hemos llamado login, la cual recibe dos parámetros referentes al usuario y la contraseña. Tenemos lo habitual, un objeto de tipo connection, un objeto de tipo prepared statement, un objeto de tipo result set y un objeto de tipo state, que este será el estado de nuestra consulta. En -1 o si la inicializamos en -1 quiere decir que hubo un error. Si por el contrario esta variable vale 0 quiere decir que no se encontró información en la base de datos, y si vale 1 quiere decir que se encontró información en la base de datos y por lo tanto vamos a proceder a iniciar sesión. Entonces encerramos esto en un bloque de tipo try catch finally y tenemos aquí que inicializar nuestra conexión. Entonces para esto tenemos la conexión con la base de datos, se lo asignamos al objeto connection, verificamos que el objeto connection sea diferente de null
y simplemente creamos la sentencia SQL. Para esto creamos una variable de tipo string y nuestra sentencia es esta que vemos aquí. Simplemente vamos a traer toda la información de la tabla usuarios y vamos a tener en cuenta la cláusula where, que debe ser que el usuario y la contraseña deben ser iguales. Ahora, aquí tenemos una palabra nueva, la cual es binary. Entonces, si nosotros verificamos o validamos la información de la siguiente manera, entonces esto nos va a traer la información. Por ejemplo, si nosotros el nombre de usuario es admin con A mayúscula y la contraseña es, por ejemplo, admin también con A mayúscula, y por el contrario, si el usuario ingresado es admin y la contraseña es admin, esto pues lo va a validar como una información correcta, pero podemos ver que nuestra contraseña y nuestro usuario real tienen A mayúscula al inicio. Entonces, ¿por qué pasa eso? Esto pasa porque con la cláusula where evaluamos simplemente la cadena. Entonces, si hay una coincidencia, me devuelve verdadero, pero no valida los casos sensitivos o no valida cuando una letra es mayúscula y cuando otra es minúscula. Simplemente me va a traer todo como verdadero. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la palabra binary, estamos validando es byte por byte. ¿Qué quiere decir esto? Que si el usuario tiene una mayúscula y el usuario que yo ingresé no tiene esa mayúscula, entonces no se va a validar. De esa manera, pues hacemos que nuestra validación en el login sea mucho más precisa. Y bueno, utilizamos el tipo de encriptación AES-encrypt. Ya nosotros hemos estado trabajando con este tipo de encriptación y le pasamos aquí el parámetro que sería nuestra contraseña. Y bueno, tenemos una llave la cual necesitamos para poder en un futuro desencriptar dicha contraseña. Entonces aquí nos vamos a la sentencia preparada, preparamos la sentencia y pasamos los respectivos parámetros, que serían los argumentos que pasamos acá arriba. Simplemente es el usuario y la contraseña. Una vez hecho esto, se ejecuta la consulta execute query y la almacenamos en el result set. Entonces validamos si rs.next quiere decir que si se obtuvo alguna información, se va a asignar a la variable state 1, de lo contrario se va a asignar 0. Y bueno, si surge otro tipo de error, por ejemplo, si no podemos entrar a esta sección, me va a mostrar un mensaje o un error al conectarse a la base de datos. Y bueno, pues en la sesión del catch también tenemos otro tipo de errores. Y pues por último, simplemente en la sesión del finally, vamos a cerrar la conexión con la base de datos. Una vez hecho esto, simplemente devolvemos lo que tiene la variable state. Entonces este es nuestro método login, el cual vamos a llamar acá en nuestro controlador. Por lo tanto, vamos aquí a crear un objeto de tipo userDAO. Creamos dicho objeto al cual vamos a llamar model. Lo inicializamos si así lo deseamos, new userDAO y listo. Vamos a colocarlo de acceso privado. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro evento de tipo action? Una vez obtenidos el usuario y la contraseña, entonces vamos a acceder al objeto model y accedemos al método login. El método login le pasamos los argumentos que serían las variables user y pax. Y listo, esto me va a devolver un valor de tipo entero. Por lo tanto, creamos una variable de tipo entero a la cual voy a llamar state o estado. Y bueno, aquí simplemente vamos a hacer las respectivas validaciones. Entonces, aquí inicialmente, ya una vez ejecutado el método login, vamos a validar que esta variable sea diferente de -1, porque si es igual a -1 ya sabemos que se generó un error y por lo tanto se van a mostrar los mensajes que se ven acá. Se muestra este mensaje, que es cuando no se conecta a la base de datos, o se muestran estos mensajes de la sesión del catch. Entonces no va a ser necesario nosotros imprimir un nuevo mensaje, ya que serían múltiples ventanas innecesarias. Entonces, si esto es diferente de -1, validamos que esto sea igual a 1. Si es igual a 1, quiere decir que los datos son correctos y se puede ingresar al sistema. De lo contrario, se va a mostrar un error al iniciar sesión. Listo.
esto es todo. Ahora, ¿qué es lo único que falta? Lo único que falta es que una vez iniciada sesión, llamemos a la ventana principal, que es esta, View Principal. Siguiendo en nuestro controlador, estamos posicionados en el método que nos falta, el último método, que es el método loadState. Este método nos va a permitir a nosotros cargar una nueva ventana, que sería la ventana de bienvenida. Pero aquí hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, necesitamos inicialmente ocultar la ventana en la cual estamos, que es la ventana del login. Entonces, una vez oculta esa ventana, necesitamos volver a cargar una nueva ventana. Entonces tenemos varias formas de hacerlo. Aquí vamos a explicar básicamente lo que hicimos en este pequeño código, en esta pequeña línea de código que vemos aquí. Entonces, de entrada, esta línea de código que pueden observar acá arriba simplemente equivale a toda esta línea de código que ven aquí. Entonces vemos que esta primera línea lo resume mucho y pues tiende a ser un poco complicada de entender al inicio. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo primero que hacemos, obviamente, es obtener pues el tipo de evento que se está manejando o el componente desde el cual se accionó dicho evento. Entonces, como no sabemos qué evento o qué componente accionó dicho evento, pues creamos una variable de tipo object, pero nosotros en sí sabemos que los eventos que se pueden accionar simplemente son de tipo nodo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le hemos asignado eventos simplemente a campos de texto y botones. ¿Qué quiere decir esto? Que los botones y los campos de texto son nodos en sí. Por lo tanto, convertimos esta variable tipo object a nodo. Entonces, una vez con nuestro nodo, el cual puede ser nuestro botón, nuestro campo de texto, simplemente vamos a acceder o vamos a obtener la escena en el cual se encuentra posicionado dicho nodo. Entonces, una vez obtenida la escena, podemos también obtener la ventana actual en la que estamos posicionados. Para esto simplemente accedemos al método getWindows. Entonces sabemos que dicha ventana, aunque aquí vemos que es un objeto de tipo Windows, esa ventana ya sabemos que es una ventana de tipo Stage, porque estamos trabajando con JavaFX, obviamente. Entonces esta ventana la convertimos a un objeto de tipo Stage. Entonces, una vez posicionados en esta ventana, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de ocultar esa ventana o simplemente agregarle una nueva escena a dicha ventana y así trabajar con una sola ventana en toda nuestra aplicación. Y bueno, esto resumiría mucho nuestro código. Pero si por el contrario quieren trabajar con una nueva ventana, simplemente ocultan la ventana en la cual estamos posicionados y creamos una nueva ventana haciéndolo tal cual como lo hicimos en nuestra clase principal, como podemos ver aquí en estas líneas de código. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Creamos un objeto de tipo parent, cargamos la nueva URL de nuestra nueva escena, que en este caso es pues la escena View Principal o nuestro nodo raíz, y pues creamos la escena, cargamos nuestro nodo raíz y bueno, aquí creamos una nueva ventana de tipo Stage, le hemos llamado New Stage, la inicializamos y mostramos una nueva escena o mostramos la escena, que en este caso es la escena que va a contener nuestro nodo principal o nuestro nodo raíz referente a la ventana de bienvenida, y mostramos dicha escena. Y listo, nos vamos acá. Una vez mostrado el mensaje de que los datos son correctos, simplemente llamamos al método loadState y aquí vamos a acceder a la URL que sería view y accedemos al archivo que es view principal de extensión fxml. Y bueno, también le pasamos nuestro objeto tipo event, que ya sabemos que en ese caso sería todo lo relacionado al event action. Y listo. Una vez hecho esto, vamos a ejecutar y listo, se carga nuestra ventana inicial. Entonces, nuestro usuario es admin. La contraseña es 1234. Ingresamos y listo, aquí me aparece un error porque obviamente aún no he inicializado el servidor de base de datos. Entonces, vamos a abrir, en este caso estamos trabajando con SAM. Por lo tanto, vamos a inicializar los servicios de Apache y MySQL.
Listo, aquí inicializamos el servicio de Apache y el servicio de MySQL. Y bueno, aquí como podemos ver ya se inicializó por completo. Entonces vamos a volver a ejecutar, ingresamos y listo. Aquí nos dice datos correctos, puede ingresar al sistema. Oprimimos aceptar y vemos que se oculta la ventana. Y bueno, acá nos genera un error. Vamos a revisar por qué sucede esto. Nos vamos exactamente aquí a la línea 136 y podemos ver que tenemos un error en sí en la URL. Al parecer no la obtuvo. Entonces vamos a verificar qué sucedió. Aquí podemos ver que nos hemos equivocado en una letra. Es view principal y colocamos view principal. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de las URLs, que por lo general simplemente uno tiende a equivocarse. Lo más recomendable sería copiar el nombre y pegarlo para evitar ese tipo de errores. Listo, ahora podemos ejecutar y verificar si todo está correctamente. Bueno, ingresamos los datos correctos, que sería admin 1234. Ingresamos y pues va a aparecer el mensaje datos correctos. Ahora va a aparecer el mensaje de bienvenida y simplemente cerramos y listo. Se detiene todo el proceso. Todo está correctamente. Ahora podemos tomar la decisión de utilizar todas estas líneas de código y pues entender lo que estamos haciendo, o utilizar esta línea de código que simplemente estamos haciendo básicamente lo mismo. Estamos convirtiendo el objeto que devuelve este método a tipo node y aquí estamos obteniendo la escena, obteniendo la ventana y simplemente la ocultamos. Esto es básicamente lo que estamos haciendo y se resumiría mucho en relación a estas 6 líneas de código que vemos acá. Listo, entonces vamos a ver que esto también juega el mismo papel o cumple el mismo papel que todas estas líneas de código. Entonces vamos a hacer la prueba una vez más. Aquí vamos a ingresar los datos correctos. Listo, ingresamos y podemos ver que se oculta igualmente. Listo. Ahora también tenemos la posibilidad, vamos a comentar esto, de trabajar sobre la misma ventana. ¿Cómo sería esto? Simplemente ocultando todo esto que vemos aquí. Lo único que vamos a hacer es crear una nueva escena. Entonces, trabajando con el objeto stage, simplemente vamos a llamar al método setScene, pasamos la nueva escena. Entonces ejecutamos, ingresamos los datos y bueno, aquí podemos ver que no se hizo el cambio de ventana, sino fue un cambio de escena. Ahora, aquí pues estamos trabajando con dimensiones exactamente iguales. Pero bueno, si nosotros queremos expandir esto mucho más, podríamos hacerlo, no tendríamos ningún tipo de problema. Entonces tenemos estas dos opciones: o creamos una nueva ventana stage o trabajamos sobre dicha ventana ya existente y simplemente vamos cambiando de escenas, que sería lo más recomendable. Pero ahora, si ustedes quieren trabajar con múltiples ventanas stage, entonces simplemente se hace el cambio y se dejan las líneas de código que vemos en pantalla. Y bueno, de cualquier forma, todas estas formas de hacer o de llamar una nueva ventana de tipo stage se las voy a dejar en este método. Van a estar las líneas comentadas. Listo, entonces con esto ya habríamos terminado la ejecución de nuestro pequeño ejemplo. Vemos que es un login muy interesante en el cual aplicamos otro tipo de interfaz gráfica. Ya no estamos trabajando solo con Java Swing, sino en este caso con JavaFX. Tenemos muchas más posibilidades en relación a lo que teníamos con Java Swing. Podemos mejorar nuestro diseño y bueno, aquí actualmente el diseño es bastante sencillo, pero esto lo podemos ir mejorando a medida que vayan pasando los videos y que vayamos viendo otros componentes. Entonces todo este proyecto que estuvimos desarrollando el día de hoy va a estar disponible en un repositorio de GitHub para que puedan descargar el código fuente. Entonces con esto me despido, hasta la próxima.
¿Necesitas un fragmento de código o requieres la ayuda para el desarrollo de un proyecto de software para tu universidad o algún trabajo en específico? Bueno, escríbenos. Así que en la descripción de este video vas a encontrar el link que te va a dirigir a nuestro formulario de contacto. Déjanos allí tus dudas e inquietudes y te estaremos respondiendo lo más pronto posible. También te invito para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y mires el siguiente video que de verdad te va a ser de gran ayuda. Apoya Arca 7 Technologies.